El 8 de noviembre se estableció como el Día de las Afroargentinas, los afroargentinos y de la cultura afro para honrar la figura de María Remedios del Valle, conocida como la Madre de la Patria. María Remedios del Valle nació en 1766 y se crió en Mondongo, el actual barrio Montserrat. Su madre era una mujer esclava descendiente del pueblo yorubas de África Occidental y su padre era esclavizador. A los 40 años, María Remedios participó de las milicias que defendieron Buenos Aires durante las invasiones inglesas. En 1810 se sumó al ejército del Perú junto a su familia y luchó durante 2 años. En el éxodo jujeño vio morir a su esposo y a sus 2 hijos. Manuel Belgrano la nombró capitana del Ejército del Norte, pero tras la declaración de la independencia volvió a su vida civil y a la pobreza. Pasaron 9 años hasta que la reconocieran como Madre de la Patria y le dieran un sueldo. Murió el 8 de noviembre de 1847 a los 80 años. 10 datos que tenés que saber sobre afroargentinidad. El 8 de noviembre se conmemora el Día de las Afroargentinas, los afroargentinos y de la cultura afro. Es importante tener una conmemoración del 8 de noviembre, el Día Nacional de las y los afroargentinos y de la cultura afro, porque Argentina históricamente ha invisibilizado y negado la presencia de los afroargentinos y los afrodescendientes que nacieron acá y que forman parte de la identidad nacional junto con los pueblos originarios y las corrientes migratorias que llegaron en distintos momentos a lo que hoy llamamos Argentina. Las personas de origen africano llegaron en 3 grandes corrientes inmigratorias. Siglos XVI a XIX. Trata de personas africanas esclavizadas. Fines del siglo XIX a mediados del XX. Inmigración proveniente de Cabo Verde. Fines del siglo XX. Inmigración proveniente de Mali, Senegal, Mauritania, Liberia y Sierra Leona y de países limítrofes. En Argentina se invisibilizó a la población afrodescendiente. En Argentina no hay negros es una de las frases más recurridas. Este supuesto de desaparición, como decía antes, está unido o se articula con la invisibilización de la población afrodescendiente y tiene que ver con la construcción de una nación argentina blanca, homogénea, moderna, que deja fuera a los sectores mestizos, a los sectores indígenas, a los sectores afrodescendientes. Este mito fundador fue la base de la invisibilización de los descendientes de africanos y en los últimos años está siendo cuestionada, problematizada, discutida, y ahora hablamos de la revisibilización de la población africana en nuestro territorio. La huella afro que se quiso borrar. Hay un primer momento que es más vinculado, por ejemplo, a la participación de nuestros ancestros y ancestras en las luchas independentistas. Realmente nuestros ancestros, nuestras ancestras fueron usados como carne de cañón, decimos nosotros, que es los que van en la primera línea de batalla justamente buscando esa preciada libertad del territorio de Argentina, lo que hoy llamamos Argentina, pero también era su propia libertad. Ahí comenzó un proceso básicamente de, podemos decirle, de eliminación, porque murieron muchísimos. Luego también hubo algo que se llamó en la época de la colonia la fiebre amarilla, otro proceso que impactó también en nuestras comunidades porque lamentablemente nuestras comunidades estaban en los sectores más vulnerados, más empobrecidos de la ciudad. También la historiografía oficial, de manera muy racista, invisibilizó nuestros aportes. Por ejemplo, nos sacaron de lo que eran los censos nacionales, se usaron algunas estrategias de invisibilización como no hablar de negritud o de africanidad, sino hablar de trigueño, morocho, moreno. En realidad todos estos conceptos negaban nuestra identidad cultural. Y por último también Sarmiento impulsó en los contenidos educativos la idea de sacar a las personas afro de la historiografía, de los relatos históricos. Las razas no existen. Las personas tenemos 2 pigmentos en la piel llamados melanina. Es una proteína que puede tener distinto tipo y cantidad y determina el color de la piel.
La variedad en las distintas poblaciones del mundo responde a mutaciones y a una selección natural de millones de años. ¿A qué se llamó barbarie en el siglo XIX? Bueno, lo cierto es que en el momento en el que se construye el Estado Nacional, estaba súper instalada la idea de supremacía racial. La verdad es que todo lo que no estaba directamente ligado a la cultura hegemónica, a la cultura impuesta, a la cultura predominante, era considerado barbarie. El pueblo afrodescendiente, el pueblo de los pueblos originarios, no el pueblo indígena, estaba como en este grupo de culturas que eran consideradas inferiores y que debían ser naturalmente oprimidas según la ideología de la época. El proyecto de país blanco y europeo pretendió borrar a las poblaciones de otros orígenes. De acuerdo al censo de 1778, el 46% de la población argentina tenía origen africano, pero un siglo después se manipularon las cifras y la comunidad afro bajó al 1,2%. En los documentos oficiales empezaron a nombrar como trigueñas a las personas negras, mulatas, morenas, zambas, de color o pardas. Hay que seguir luchando contra el racismo. La verdad es que el racismo hasta el día de hoy sigue súper vigente y hay que seguir trabajando en esta temática. Durante toda una época en la que sí se creía fuertemente en la idea de la supremacía racial, se instalaron prácticas, leyes, estructuras sobre esta ideología que siguen vigente. Yo invito a las personas que vean este video a que googleen el artículo 25 de la Constitución Nacional, por ejemplo. Ahí van a encontrar cómo hasta el día de hoy, según la Constitución Nacional, se privilegia la migración europea. Entonces, en la medida en que nosotros podamos cuestionar estas actitudes, vamos a ir pudiendo limpiarnos de todas estas secuelas. Las chicas y los chicos pueden fomentar la equidad. Es muy importante, chiques, no reproducir un lenguaje racista, no insultar el insulto de negro, de cabecita negra, de noche negra, vieron mano negra, trabajo en negro, trabajé como un negro. Todas esas acepciones negativas del concepto lo único que hacen es fortalecer el racismo y la discriminación y sobre todo impactar negativamente en nuestras identidades y en nuestros cuerpos. Muchos y muchas de ustedes tienen entre sus compañeritos personas que son afrodescendientes, personas que son migrantes africanas, personas que son afroargentinas, personas racializadas que no necesariamente tienen la blanquitud en su piel que muchos de ustedes tienen, y es muy importante no reproducir las burlas, el lenguaje discriminatorio y sobre todo generar mecanismos de encuentro, de solidaridad, de acompañamiento, pero sobre todo de mucho respeto, de mucho respeto. El combate al racismo no solamente lo tiene que hacer el Estado y las grandes instituciones, sino cada uno y cada una y cada une de nosotros también. El legado afro nutre nuestra cultura. La población afro a la cultura argentina ha aportado transversalmente, ¿sí? Vamos a arrancar de la música. Cuando nosotros hablamos de la música y del folclore nacional, vamos a hablar del malambo, de la chacarera, del tango, de la milonga. Son todos géneros que en su rítmica evidencian la herencia africana. Vamos a hablar de las comidas. En las comidas vamos a encontrar que también la población afrodescendiente nos dejó una herencia en esas comidas que hoy son tradicionales, como el locro, ¿no? Todas esas comidas en donde aparece el mondongo y aparecen todas esas vísceras que en aquel momento los criollos no comían. Comía la población esclavizada y aprendían a procesarlas y a cocinarlas, y hoy por hoy son comidas tradicionales. Vamos a encontrar que la población afro estuvo al frente de todo conflicto bélico. Estuvo en el proceso independentista ahí en primera línea de batalla. En el sector político, a pesar de que estaba prohibido, vamos a encontrar a un Rivadavia, vamos a encontrar a un Viamonte. En la poesía, en los periódicos, hubo un auge de la prensa afro en el siglo XIX que es más que interesante. La historia argentina está transversalizada por su identidad afro inherente.